comiencen a orar a Dios, platicar con Dios, van a terminar abriendo su corazón a Él. Pero hay una pregunta que puede estar surgiendo en su cabeza, porque surgió en la mía también. Y es una pregunta que a todo cristiano le pasa. ¿Por qué debo de orar? ¿Oraré porque me vaya bien en los estudios? ¿Oraré porque haya alimento en mi casa? ¿Oraré para que no llueva cuando salga del trabajo porque no traigo paraguas? ¿Oraré porque traigo prisa, voy al centro y necesito encontrar un lugar de estacionamiento rápido para llegar, comprar lo que tenga que comprar y regresarme? ¿Oraré por esas cosas? ¿Se preocupa Dios por las cosas insignificantes de nuestra vida? ¿Se ha preguntado usted eso? Hay muchas interrogantes en nuestra vida que pareciera que no debería de orar, aunque seguramente los del Cruz Azul les valió eso y sí oraron, ¿verdad? Para que ganara el Cruz Azul. ¿Cuál es el propósito de orar para que algo suceda? ¿Cuál es el propósito de orar para que algo suceda? Podemos entender, hermanos, como lo mencioné la semana pasada, que la oración es un medio de comunicación con Dios, un medio por el cual lo conocemos, pero ¿por qué debo de orar para que mi hijo crezca de estatura? ¿Por qué debo de orar para que mi familia reciba a Cristo, acepte a Cristo como su Salvador? ¿Por qué tengo que orar por esas cosas? La respuesta, hermanos, a estas preguntas, ¿por qué orar? Es simplemente porque Jesús lo hizo. Jesús conocía muy bien el potencial de la oración, pero también conocía sus limitaciones. Ahí les voy otra vez. Jesús conocía muy bien el potencial de la oración, pero Jesús conocía las limitaciones de la oración. El Padre Nuestro que estamos memorizando nos enseña que Dios sí se preocupa por las cosas tan pequeñas de la vida, el pan diario, las tentaciones, las relaciones humanas, pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede cuando la respuesta nunca llega? ¿Qué sucede cuando las oraciones que hacemos nunca llega una respuesta? En los evangelios, hermanos, hay un número limitado, escúchelo bien, hay un número limitado de oraciones y enseñanzas acerca de la oración. Es muy probable que Jesús siguiera la práctica judía de orar 3 veces al día en la sinagoga. Oraba en privado y eso mismo les dijo a sus discípulos que hicieran. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esa oración en el huerto de Getsemaní que leímos hace un momento, donde Jesús está pidiendo si era posible pasar esa copa amarga, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Esa oración es la única oración en toda la Biblia que Jesús pidió algo para sí mismo. Es la única oración que Jesús solicitó algo para sí mismo. Todas las otras oraciones de Jesús fueron por y para los demás. Mire, acompáñenme a Juan 11:41. Juan 11:41. Ahí está Jesús en Juan 11:41 y está Jesús a punto de resucitar a Lázaro. Y Jesús dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos al alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Está escuchando? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Todos los ejemplos, hermanos, o todo lo que hemos visto anteriormente y aún más,
responden a un interrogante sobre la oración. ¿Tiene importancia la oración? ¿Es importante? Como cristianos, usted va a decir, amén, amén, sí es importante. Pero ¿por qué es importante? Porque si usted no se pregunta el por qué es importante la oración, entonces los del mundo van a tener razón y van a decir, sí, pues ustedes van como borregos a todo lo que les dice el pastor. No, pregúntense por qué es importante la oración. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Es verdad? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que si Jesús lloró por su amigo Lázaro, si Jesús se conmovió por una viuda que perdió a su único hijo en la ciudad de Naín, si Jesús se compadeció por la gente que parecían como ovejas que no tenían pastor, si Jesús se preocupó por un oficial romano que tenía a un criado enfermo, entonces yo le puedo decir a usted que todo lo que le pasa tiene importancia para Dios. Todo lo que a usted le pasa, Dios se compadece de usted. Todo lo que a usted le pasa, Dios se conmueve con usted. Cuando usted llora, Dios llora con usted. No lo vemos. Y a veces, hermanos, en dificultades no lo sentimos, pero Dios ahí está. Primera de Pedro 2:21 dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció por nosotros y nos dejó un ejemplo para seguir sus pisadas. Ahora, si estamos hablando de oración o desde el punto de vista de la oración, Jesús también padeció oraciones no contestadas, hermanos. Porque él entendía el poder de la oración, pero entendía también las limitaciones en la oración. Y Jesús también tuvo oraciones no contestadas. Una de ellas, la más larga, se encuentra en Juan 17, donde solicita que todos seamos uno, que todos tengamos una unidad. Dice, así como tú y yo, Padre, somos uno, yo quiero que todos ellos sean uno. ¿Pero qué cree? ¿Sabe hoy en día cuántas denominaciones existen? Denominaciones, no estoy hablando de religiones, denominaciones. Más de 30,000 denominaciones. ¿Usted cree que somos uno? ¿Que estamos cerca de ser uno como el Padre y Él eran uno? Le pregunto, ¿esa oración ha sido contestada? No ha sido contestada, hermanos. También, hermanos, otra oración que la encontramos en Mateo 26:36 es el pasaje paralelo del que leímos hacia un inicio. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea como tú, como yo quiero, sino como tú quieres. Y fue con los discípulos, los halló dormidos y dice, no pueden orar conmigo ni una hora. Y vuelve a ir allá a orar y le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Le pregunto, ¿fue contestada la oración? Mire, todas las oraciones que Jesús realizó nos muestran la manera en cómo Dios obra y también en cómo Dios no obra. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Se acuerda cuando le dijo Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte? Yo les pregunto, ¿acaso no podía orar Jesús para librarlo de ese trago amargo? ¿Acaso no podía fortalecer a Pedro con muchísima más fe de la que ya tenía para no negarle? ¿Acaso como Jesús no oró de otra manera para que pudiera ser librado de ese trago Pedro? No, hermanos, Jesús oró de una manera más sutil y así actúa Dios en usted y en mí. Pero nosotros pensamos que Él no contesta las oraciones. La realidad es que Dios contesta todas las oraciones que usted realiza, pero no las contesta como yo quiero. Mire, ahí en Lucas le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
¿Y cómo obró Jesús? Digo, ¿cómo obró Dios con Jesús? De una manera más sutil. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Recuerdo la primera vez que cuando estábamos embarazados, perdimos al primero. Y ahí estoy yo esperando en el Seguro Social a que te avisen y te informen. Y pues ahí es cada cambio de turno, cada 12 horas te avisaban. Y oiga, disculpe, y Luz Estrella, no está en la lista. Sí, pero ¿qué informe tiene? Si no está en la lista, no hay nada que decir. Así son bien gachos en el IMSS. No sé si les ha pasado. Y ahí estoy yo esperando. Y otro cambio de turno. Oiga, Luz Estrella Montes no la mencionó. No está en la lista. Pero no ha pasado, pero nomás quiero que me diga si está bien o qué ha pasado. Si no está en la lista, no hay nada que decir. Entonces yo salgo de urgencias y estoy ahí a punto de quebrantarme y de repente me toca el hombro a alguien y volteo y es mi tía, una tía que tengo. Y me dije, mi hijo, ¿cómo estás? Me dijo tu papá lo que estaba pasando. ¿Cómo estás? Le digo, bien, tía. Nada más que no sé nada desde hace 24 horas de ella. Entró y no sé nada, no me han dicho nada. Ah, permíteme. Después de que pasa mi tía, cada cambio de turno me avisaban. Señor Omar, sí, Luz, está bien, no se preocupe, todavía no, porque no le forzan, no le hacen una cirugía ni nada, sino forzan a que el mismo cuerpo expulse el producto. Entonces tienen que esperar el tiempo del cuerpo que expulse el producto. Y cada hora sí, nomás pasó mi tía y cada 12 horas me informaban de cómo estaba el estado de mi esposa, porque mi tía fue jefa de enfermeras de esa clínica. Entonces ya me trataban a todo dar, ya de perdido me avisaban. Pero casi, hermanos, no digo casi, sino me imagino la escena de ese tipo donde Jesús está a punto en el quebranto, llorando, lágrimas de sangre, sudor, perdón, el sudor como de grandes gotas de sangre, y llegó un ángel para fortalecerlo, para darle fuerzas para lo que seguía. Como cristianos, hermanos, queremos siempre hacer oración por todo y cuando no son contestadas, nos decepcionamos de Dios. ¿Le ha pasado que siempre pensamos, no, vamos a orar para que Dios obre y luego Dios no obra? Y no lo decimos, hermanos, no lo decimos, pero sí nos decepcionamos de Dios. Y delante de la gente aparentamos otra cosa y decimos, bueno, Dios no lo quiso. Pero la realidad es que por dentro nos está carcomiendo el enojo y la decepción. Hermanos, pero no son contestadas porque hay oraciones. La realidad es que hay oraciones, hermanos, que no deben de hacerse. Y como cristianos tenemos la mala costumbre de orar por todo y hay oraciones que no deben de hacerse. Hay oraciones hay cosas que debemos de dejar que el rumbo siga su camino. ¿Cree que Jesús no podía orar por Juan el Bautista cuando le informaron de su encarcelamiento para librarlo? Cuando Jesús va a ser arrestado, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote llamado Malco. Lo puede ver ahí en Mateo 26:53. Y Jesús le dijo, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esa es una oración que Jesús nunca realizó, hermanos. Orar por 12 legiones de ángeles. Es una oración que no debió de hacer, que no debía de hacerse y él sabía que no debía de hacerse y no la hizo. Pero nosotros como cristianos se nos ha enseñado por muchos años que debemos de orar por todo. Todo hay que orar. Se siente mal, ore. Bueno, para esas cosas tal vez sí. Pero hay cosas, hermanos, que debemos dejar que el rumbo siga su camino porque es el plan de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Cuando Pedro le dice, Señor, se me hace que no debes de ir a Jerusalén, no debes de ir a la cruz. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque ese es el camino que tengo que seguir.
¿Qué habría pasado, hermanos, si Jesús hubiera hecho esa oración? Seguramente no estaríamos aquí. La batalla, hermanos, la batalla más dura que Jesús tuvo no fue en la cruz, mucho menos en frente de Pilato o Herodes. La peor batalla que Jesús tuvo fue ahí en el huerto de Getsemaní, orando delante de su Padre. La Nueva Versión Internacional dice en Hebreos 5:7, en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Dios podía salvarlo de la muerte, claro que sí, pero el plan de Dios era ese. Y usted, hermano, se preocupa porque su oración por los alimentos no fue contestada. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Jesús? Si la oración, hermanos, realmente, si la oración no puede resolver todos los problemas y eliminar todo el sufrimiento, entonces, ¿por qué debo de orar? Jesús le dijo a sus discípulos que oraran con la certeza de que eso marcaría una diferencia dentro de un mundo lleno de oposición al Padre. Por eso debo de orar, porque mi oración marca una diferencia en este mundo lleno de oposición a Dios. Esto nos lleva también a pensar, hermanos, si tenemos realmente una lucha cuando oramos. Es decir, hay una lucha con Dios cada que oramos. Yo le pregunto, ¿usted tiene lucha, una lucha con Dios cada que ora? Y no estoy hablando de una lucha espiritual, hermanos, donde usted se siente bien o se sienta mal. No estoy hablando de una lucha, no. Yo estoy hablando de pelearse con Dios, de discutir con Dios cada que usted está orando. Sojourner Truth, un activista por los derechos de las mujeres y los negros en Estados Unidos, dijo en una de sus oraciones por su hijo enfermo, escúchelo bien, dice, oh Dios mío, tú sabes lo afligida que estoy, porque te lo he dicho una y otra vez. Ahora, Señor, ayúdame a sanar a mi hijo. Si tú estuvieras en problemas en que yo estoy y yo pudiera ayudarte como tú me puedes ayudar a mí, ¿piensas que no lo haría? Sí, Dios mío, tú sabes que lo haría. Cuando estamos delante de Dios, hay ocasiones que se me vienen palabras a mi mente y no las digo por no ofender a Dios. Y no estoy hablando de malas palabras, estoy hablando de cosas que quisiera yo decirle a Dios y yo digo, ¿estará bien yo pedirle por eso? ¿Estará bien? ¿Estará bien pedirle a Dios porque sane a mi perro, por ejemplo? ¿Estará bien acercarme a Dios por esa situación? ¿Usted cree que Dios se ofenda si yo le pido que sane a mi perro? Le aseguro una cosa, que si Dios no sana a su perro, usted sí se va a sentir mal. Son peticiones, hermanos, que tal vez no tengan sentido hablarlas con Dios. Hay cosas que a veces uno dice, no, no voy a molestar a Dios por esas cosas. Por ejemplo, si usted de repente ora para que su equipo gane, yo pregunto, ¿se mete Dios en esas situaciones? Y si del otro lado, en el otro equipo, hay cristianos que también están orando para que gane su equipo, ¿se mete Dios en esos problemas? Yo le voy a decir algo, de entrada son oraciones que no tenemos caso molestar a Dios para que gane su equipo. Cuando Dios se presentó delante de Abraham y le dijo que iba a destruir a varias ciudades, incluyendo Sodoma y Gomorra, dentro de Sodoma y Gomorra o en los alrededores, destruyó a 4 ciudades, Sodoma, Gomorra, Abna y Seboim. Y no destruyó Zoar, era la quinta ciudad que Dios iba a destruir. No la destruyó porque Lot se fue a vivir a Zoar. Pero Dios destruyó 4 ciudades juntamente con Sodoma y Gomorra. Lo puede ver ahí en Deuteronomio 29:23. Ahí estaba Abraham. ¿Y qué cree que estaba haciendo Abraham? Estaba regateando con Dios. Así como lo oye. Yo no entendía la cultura del regateo hasta que llegué a Pachuca.
En Monterrey no hay regateo. En Monterrey te dicen, ¿cuánto vale? 500. Sí, sí lo quiero, ten, ahí te va. O ¿cuánto vale? No, pues 500. No, no lo quiero. Tú vas al tianguis y le dices, ¿cuánto puede ese pantalón? No, pues 250, lo menos 250. No, no, pero ya hablando en serio, lo menos 250. No le bajan, hermanos. Y si usted dice, bueno, voy a ir al otro lado, que te vaya bien. No es de que, no, no, espérame, ¿cuánto traes? No, hermanos. Aquí la cultura del regateo es, ¿cuánto es lo menos? No, lo menos, lo menos, lo menos. Y todavía le bajó a la persona 250 el pantalón. Bueno, 150 ya le bajó lo más y todavía uno dice, no, gracias, está muy caro. La cultura aquí del regateo, hermanos, yo no la entendía. Pero Abraham ahí estaba delante de Dios y le dice, Señor, ¿y si en esas ciudades hay 50 justos? Y le dijo, por los 50 no la destruyo. Y ahí estaba Abraham y dice, bueno, ya que estás aquí, Dios, y ya que estamos en confianza, ya que estamos echándonos aquí el cabrito a gusto, y si hay 45, dice, por 45 no la destruyo. Bueno, Dios, no te enojes, mira, ahorita voy a traer el postre, no te enojes, por favor, pero pues déjame decirte, ¿y qué tal si hay 40? Por 40 no la destruyo. Bueno, Dios, disculpa mi atrevimiento, discúlpame pero pues ya estamos platicando, ¿y qué tal si hay 30? Y Dios le dice, por 30 no la destruyo. Y luego Abraham bajó a 20 y le dijo Dios, por 20 no las destruyo. Y lo último que hizo Abraham dijo, bueno, Dios, ¿y si hay 10 justos? Por esos 10 justos no las destruyo. Pero no había ni 10 justos, hermanos. Me pregunto, cuando usted está orando, ¿podemos regatear así con Dios? Cuando usted apela a la gracia y a la compasión de Dios, escúchelo bien, cuando usted apela a la gracia y a la compasión de Dios, ese Dios aterrador desaparece y viene a ser un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero ¿cómo vamos a discutir con Él? Y sobre todo, ¿cómo vamos a discutir con Él y ganar? Porque lo que usted quiere es ganar, ¿a poco quiere perder? Pues ¿para qué discuto si voy a perder? Dice mi papá, no, mijo, no apuesto. Y le digo, ¿por qué no apuestas? Y dice, porque si apuesto y sé que voy a ganar, soy un ventajoso. Y si apuesto y sé que voy a perder, pues estoy menso. Mejor no apuesto. Pero cuando usted quiere discutir con alguien, lo hace para ganar, no lo hace para perder. ¿O sí? Usted lo que quiere es ganar delante de Dios en sus oraciones. Discutir, hermanos, en el más amplio sentido de la palabra es examinar y tratar entre varias personas un asunto o un tema proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo, solucionarlo o llegar a un acuerdo acerca de él. Así que cuando usted esté discutiendo con Dios, significa que usted va a estar dando a sus argumentos para que Dios le diga, ok, va, te la paso. Mire, recuerda ahí en Éxodo 3 a Moisés, ahí está Moisés, y Moisés, cuando Dios le llama, empieza con argumentos y le dice, pero yo no puedo, Dios. Soy tardo para hablar. Y le dice, no te preocupes, ahí está Aarón. Sí, pero ¿qué me van a decir cuando esté delante de ti, delante de Faraón? No me van a creer. Bueno, ves ¿qué tienes en tu mano? Esta vara. Bueno, arrójala. Y la arrojó y se convirtió en una serpiente. Y dice, ahora tómala de la cola. Y se volvió a convertir en vara. Cuando no te crean, arrójala. En esa, hermanos, en esa, mire, Dios le ganó a Moisés. Dios le ganó esa a Moisés. Pero más adelante, hermanos, en Éxodo 32, Dios quiere destruir a ese pueblo cabezón y ahí está Moisés nuevamente discutiendo con Dios explícitamente, dice Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios.
Ahí estaba Moisés orando y dando sus argumentos y le estaba diciendo: Dios, pero si tú los destruyes, ¿qué van a decir los egipcios? Mira, los sacó nada más para matarlos en el desierto. ¿Y qué van a decir las demás naciones? ¿Y qué cree? Esa la ganó Moisés. Hizo que Dios se retractara y la ganó Moisés. Y esta no fue la última discusión entre ellos dos, hermanos. Más adelante, cuando el pueblo ya no quiere maná y solicita carne, Dios se enoja contra ellos. Pero Moisés, ¿qué cree? Se hace el más ofendido y le recrimina a Dios. Moisés está a punto de, como decimos, aventar la toalla. Números 11:12, si quiere ver la historia ahí en Números 11:12, y Moisés comienza nuevamente a dar argumentos delante de Dios y le dice: ¿acaso yo los concebí? Son mis hijos para andarlos llevando de aquí para allá. Ya Moisés estaba harto del pueblo. Y Jehová Dios responde con compasión y misericordia para con Moisés, lo tranquiliza, le muestra que lo entiende y le da instrucciones para designar a 70 ancianos para que le ayuden en su carga. Y esta, pues Dios la ganó. Abraham y Moisés no son los únicos que argumentaron al nivel de Dios. Elías también discute cuando se siente solo. ¿O qué me dice de David, que ayunó y oró para que el hijo de Betsabé no muriera? Y como quiera murió el niño. No digo que fuera porque fue producto de pecado, pero tenía que enseñarle a David una lección. Y esa pues la ganó Dios. Jeremías dijo a manera de excusa que era un niño y no sabía hablar, ahí en Jeremías 1:6, y le dice: oh Señor, ¿qué haré si yo soy un niño y yo no sé hablar? Y Dios le dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. Y esa también la ganó Dios. ¿Qué le parece a Ananías cuando le dijo el Señor que fuera a tal dirección para sanar a Saulo? Señor, yo he oído de hermanos que ese hombre es malo y que hace esto y que hace aquello y tiene cartas, y aún en esta ciudad tiene autoridad para echarnos a la cárcel a cualquiera que hablar en tu nombre. Y ese, hermanos, también la ganó Dios. Y uno dice: no, pues todas las gana Dios. Moisés ganó una, hermanos. Y si Moisés ganó una, usted le puede ganar una, pero con argumentos, con argumentos. No nada más es: Dios, yo quiero una casa. ¿Dónde la quieres, mijo? No, pues yo la quiero en, no, pues acá en San Javier. Oye, mijo, no estaría mejor que te diera una casa acá por, eh, no sé, atrás de Explanada. El nivel está más o menos un poquito más abajito, pero ¿cómo ves? No, yo la quiero en San Javier, Dios, y de 3 pisos. Sí, pero tú ganas 2,500 por semana en San Javier, se te va a ir tu sueldo en la casa. No, Dios, yo la quiero allá. Y de repente dice Dios: bueno, está bien, me la vas a ganar, pero va una lección para ti. ¿Qué cree que va a pasar con su casa en San Javier? Cuando usted le presenta argumentos correctos delante de Dios, Dios va a acceder a sus peticiones, hermano. Créame, pero tiene que haber argumentos válidos y reales, no como los que le estoy presentando ahorita de la casa ya en San Javier. La oración, hermanos, no solamente es una lucha con Dios. En la oración encontramos una unión entre usted y Dios en la que actúa una especie de cooperación. Es como una especie de cooperación, una alianza que usted tiene con Dios. Cuando usted tiene una alianza con Dios, es difícil saber quién hace qué cosa. Es decir, ¿es Dios actuando en usted o es usted actuando con Dios? Va de nuez. ¿Es Dios actuando en usted? ¿El poder de Dios actuando en mí? ¿O soy yo
actuando a la par de Dios, no al nivel de Dios ni al nivel del poder de Dios, sino a la par de Dios. Analicemos, mire, por un instante lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 12 y 13. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok, les dice que ustedes se ocupen de su salvación con temor y temblor, pero Dios produce en ustedes el querer como el hacer. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol. Yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿quién trabajó? ¿Tú más que todos ellos o la gracia de Dios contigo? Las dos cosas, hermanos, van de la mano. Las dos cosas van de la mano. Y Efesios, hermanos, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras en las que usted se mueve, Dios ya las ha preparado de antemano para que usted se mueva en esas obras. Así que usted está actuando juntamente con Dios. Usted tiene una especie de cooperación delante de Dios, no solo en lo espiritual, cuando usted ora, sino en lo material. Desde el inicio de la creación, Dios se ha apoyado en socios humanos para llevar a cabo ciertas tareas, hermanos. ¿Lo puede hacer él solo? Claro, lo puede hacer él solo, pero usted tiene el privilegio de ser su aliado y socio en este mundo. Piénselo de esta manera, usted tiene el privilegio de ser su aliado en este mundo. ¿Ha visto eso de Shark Tank? Donde alguien llega ahí y están los 4 tiburones al frente y le muestra un producto y le dicen, ok, ¿cuánto quieres por tu producto? No, pues quiero $1,000,000. Y ellos empiezan, no, pues te puedo dar tanto. Y empiezan. Y ahí está, por ejemplo, uno que ya se murió, que era de las Chivas, Vergara, está un empresario de Monterrey, están dos señoras ahí también, a veces, y son puros cuates pesados que dicen, ok, y a veces llegan cuates que dicen, no, pues yo quiero 40 millones de mi empresa y yo les doy una participación del 20%. O sea, me das una participación de 8 millones. Y dicen, ok, te los doy. Y ahí mismo hacen el trato, se dan la mano y los apoyan para vender su producto. Y uno dice, wow, tener de aliado a fulanito. Imagínese que usted ponga un negocio y que su aliado en ese negocio sea, vamos a decirlo así, vamos nos alto, Carlos Slim, por ejemplo. Usted de repente diseñó un software y de repente Microsoft le dice, yo quiero ser tu socio, no quiero comprártelo, quiero que seas mi socio de ese software. ¿A poco no se sentiría usted con ganas? Lo mismo pasa en la oración, hermanos. Usted tiene el privilegio de ser un socio y aliado de Dios, pero nosotros no lo vemos así. Jesús nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estas palabras, hermanos, no son algo que inventó en ese momento. Imagínense que alguien le haya dicho, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y de repente Jesús, pues como que lo pescaban con el pescado aquí y no supo qué le iban a preguntar. Bueno, pues Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a empezar ahí, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más podemos decir? Venga tu reino, hágase tu voluntad. No, hermanos, la oración base, el Padre Nuestro, que yo les pido que se lo aprendan, es una oración base para santificar el nombre de Jesús, para proveernos del pan diario, para tener unas buenas relaciones humanas cuando dice perdona nuestras ofensas. Todo eso, hermanos, todo eso nos ayuda a una estabilidad emocional en su vida.
Estas palabras, hermanos, son un imperativo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es un imperativo que nos muestra a nosotros que somos socios de Dios y como socios debemos de solicitar que su voluntad se haga así como en el cielo, aquí en la tierra. Pero al mismo tiempo, hermanos, al mismo tiempo entregamos a Él en esta solicitud nuestra vida. Aquí estamos, lo que tú quieras hacer. Dios y los humanos, hermanos, tenemos roles diferentes. Usted no tiene por qué preguntarse cómo funcionan los hoyos negros o la teoría de la relatividad. Usted no tiene que preguntarse por qué los planetas giran alrededor del Sol o preguntarse cómo se fue esa chispa que creó el universo. Usted no tiene por qué preguntarse todas esas cosas. No es su rol en este mundo. Eso es cosa de Dios y nada más de Dios. Nuestro papel consiste en seguir los pasos de Jesús, haciendo el trabajo del reino por medio de nuestras obras y de nuestras oraciones. Mire, en la Nueva Versión Internacional, Romanos 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu actúa, acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la voluntad y la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Parece una redundancia, es una redundancia. Usted tiene el Espíritu Santo y le pide a Dios algo y el Espíritu intercede por usted y el Espíritu va a hablar delante de Dios lo que Dios ya tiene preparado en nuestros corazones. Y parece que es una redundancia y así lo es, hermanos, porque Dios ya tiene preparado algo para usted. Esta sociedad, hermanos, entre usted y Dios, nunca debe de ser una sociedad en la que usted ora y Él actúa. Porque así nosotros nos gusta vivir. Oramos para que Él actúe, pedimos para que Él me dé, solicitamos para que Él me ayude. No, hermanos, esta sociedad que usted tiene con Dios es para que usted ore y actúe también. Hace un momento leímos Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Imagínense que dijera, porque Dios produce en nosotros el querer para que Él lo haga. No, en nosotros está el querer y el hacer. Dios nos quiere, hermanos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si tú tienes algo, ve allá en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre te recompensará en público. Pero imagínense que dijera, ve allá en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto y ahí quédate en lo secreto y no salgas a lo público. No, el Señor Jesús le dijo, cuando vayas a salir a lo público, Él te lo va a recompensar. Entonces nosotros, hermanos, sí tenemos que orar, pero también tenemos que actuar y tenemos que salir y tenemos que trabajar y tenemos que hacer y tenemos que hablar. Dios no quiere, hermanos, que usted esté ahí eternamente en su lugar secreto. Dios quiere que usted ore, pero no quiere que esté ahí para siempre. Cuando usted, hermano, cuando usted vea a la oración como una alianza con Dios, comprenderá que es una interacción muy sutil entre lo humano y lo divino que va realizando la obra de Dios en la tierra. Es decir, usted cuando está delante de Dios y tiene esa interacción delante de Él, es algo tan sutil, esa interacción entre lo humano y lo divino al estar en oración, que cuando usted está en oración, empieza, hermano, a realizar la obra de Dios en la tierra. Por eso es importante la oración. Usted tiene que orar. Todo lo contesta Dios, todo lo contesta, hermanos. A veces nos dice que no, pero nosotros queremos ese no como un sí. A veces nos va a decir, espérate tantito. Es que Dios, espérate tantito. Pero es que Dios, espérate tantito.
Y a veces ese tantito, hermanos, pueden pasar años, pero Dios va a contestar en su debido momento. Y sabe, lo mejor del caso es que cuando nos contesta que sí o espérate tantito, es que ese sí, pues ya es un sí, y el espérate tantito es un sí, pero es condicionado. Porque si Dios le dijera que no, no le dijera espérate tantito, ya le diría en ese rato que no. Pero nosotros queremos transformar esas oraciones negativas, digo, esas respuestas negativas en oraciones con respuestas positivas. Y a veces no va a ser así, hermano. Necesitamos estar tranquilos y saber que tenemos una alianza con Dios. Cuando usted entienda esto, hermano, que usted tiene una alianza con Dios, le estoy diciendo de esta manera, usted se está codeando con Él. Usted está caminando juntamente con Él. Y eso lo debe de alentar más y más a orar. Vamos a estar en pie. Señor Jesús, te damos gracias. Queremos, Padre, en esta hora rogarte, rogarte y pedirte por todas aquellas peticiones que te hemos hecho, incluyendo las que tal vez no debamos de hacerte y que ahorita las recordamos, incluyendo aquellas que no debimos de haberlas hecho. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis hermanos, que cada uno de ellos pueda tomar sus momentos de oración contigo y podernos, Señor, podernos regocijar en este mandato tuyo de la oración. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.